El único hándicap que tiene es que viene en el manual, ¿vale? No lo podéis descargar para verlo. Lo que pasa es que cuando modificamos, insertamos nuestra librería de iconos, nos cargamos lo que tiene preinstalado. Es decir, si yo tengo un icono, ¡Ostras! no puede, es un hándicap. Dice, hostia, bueno, tú sabes de iconos que tiene aquí, usa iconos que no va a utilizar. Ya, pero oye, el que tú me digas a mí que yo puedo meterle los iconos, es que yo siempre he deseado tener una pantalla de este tipo de formato con los iconos de Star Wars. Es decir, Pues es que aquí mola lo puedes mucho hacer. tener los Aquí- iconos. aquí- Ahí puedo ponerlo. Claro, ¿Y puedo poner el fondo de Star Wars? Sí. Pues hay que preguntar cuánto vale esto, tío. Hay que preguntar cuánto vale esto. ¿Cuánto vale poner Es los que- iconos de Star Wars? Pero da igual si lo va a amortizar. Cuando tú digas que estás montando pantallas personalizadas, hay mucho friki por ahí. O de Harry Potter. Es No, que ya, hay mucho friki por ahí. Te estás llamando friki a ti mismo, ¿no? Ay, no, sí, porque tú imagínate que dicen, te vendo esta pantalla, pero te vendo la misma pantalla con los iconos de Star Wars y te cuesta 100 euros más. ¿Por 100 euros más? Por 100 euros más me ponen los iconos de Star Wars, tío. Es que yo con 100 euros hago muchas cosas, ¿eh? Que igual a mí no me importa ver. Oye, que los iconos están súper currados y están bastante bien. Ah, otra cosa que me ha gustado, porque está curioseando la base de datos así por lo alto, para que no venga así un poco de nueva, viene en español la base de datos. Claro. Ya, pero es que Normalmente- Sieme es muy alemán, Sí. Sieme es muy de inglés y en el perfecto alemán. Y me ha sorprendido de que tengan la base de datos entre muchos idiomas que hay en español. Me ha llamado mucho la Yo te lo atención. dije, como no venga en español no hago el vídeo. No, Diga un detalle importante, chico. No. Pero que viene en español. Incluso por defecto es cierto que viene en inglés. Pues claro, hay que pensar que hay menú y submenú que vienen en el idioma base, que es inglés. Pero cuando entremos en la base de datos, que lo vamos a ver ahora después, ese idioma cambia. Pero si tú lo pones en español, cuando y lo has pones puesto en menú, español, ¿has notado de que es un español técnico, que no lo ha Español, traducido es que- un mono? Es decir, que realmente lo que... es español, vamos. Es que hay fabricantes que cuando hacen la base de datos de traducir, en vez de mandárselo a un técnico que lo traduzca, se lo mandan a un traductor. Pero es y que- el traductor traduce literalmente y eso luego no queda bien. Los menús es menú, configuración, Sí, que pantalla, las palabras que son las palabras palabras- que no vamos a complicar, que no vamos a- Vale, venga. que lo puedes poner incluso en francés, que lo vas a entender. Y además con los pictogramas sabes lo que es, que no es tampoco. Lo he puesto fácil. Lo han puesto fácil. Entonces. Eso porque habrán dicho los tíos, como nosotros lo pongamos así a fácil no hasta vendemos español, no ninguno, vendemos ni no uno. vendemos ninguno. Que si te parece, antes de pasar así a ETS, vamos a darle un poquito de ¿Qué tensión. quiere hacer primero? Le damos un poquito de tensión. Vemos que no haga pum, a ver si viene. Yo le he probado a encenderla, pero no le he volcado nada. Vale, que lo que quiere hacer es meterle tensión a la pantalla para que veamos lo chula que está, lo que hace, el entorno y tal. Y después lo que hacemos es ver un poquito de TS. ¿Vale? Venga, vamos Ya, pues, primero a meterle tensión, a ver lo que pasa. a ver lo que pasa. Vamos a hacer un pequeño corte y si vemos que nos regresamos y se queda aquí el Como, vídeo, como los programas de cocina, cortamos para terminar que se cueza el huevo y ahora volvemos. Venga. Vale, hemos vuelto y lo primero que veo es un reloj como el que salía en el telediario cuando yo era chico. Sí, es la cuenta atrás. La cuenta Es atrás. una cuenta atrás, ¿vale? No sé si se verá, más o menos. Vale, no te preocupes porque yo voy a poner las transiciones entre la imagen que nosotros vemos y la que luego realmente es decir, lo que ellos lo van a ver ellos en detalle. Bueno, realmente aquí he puesto incluso uno de los fondos que Oye, había. me que gusta es mucho el fondo este de Le he la puesto lluvia. yo, le he puesto yo. Sí. Bien, de hecho es uno que viene predefinido, lo puedes cambiar luego, ¿vale? Con el de Star Wars. Exacto. Yo quiero el de Star El de Wars. Y bueno, en principio que sea configurado, que se vea la fecha y la hora. En este momento, pues bueno, como hemos quitado la tensión, estaba sin tensión, pues bueno, la fecha y la hora no la tiene porque la ha perdido, ¿vale? Y luego tenemos la temperatura en sí de la sala en la que nos encontramos, ¿vale? Es importante el icono de arriba superior, que es el menú, que es la zona donde vamos a configurar lo que he dicho yo del idioma, de configurar el idioma y nada, son palabras que no tienen- Modo limpieza. El modo limpieza, chicos, ya lo sabéis, es para poder bloquear la pantalla durante un tiempo para que puedas 30 segundos. 30 segundos viene, pero para bueno, que tú vamos puedas a- limpiar la pantalla y cuando le pasas el trapo no está ahí ejecutando acciones. Tenemos el modo pantalla, que lo El podemos poner idioma, en idioma, lo no voy a podemos tocar poner en ninguno de chino los de arriba, perfectamente. ¿vale? Luego tenemos general, que en general lo que podemos es el sensor de proximidad, lo dejamos en que se quede apagado, o en normal o mejorado, que son una serie de funciones que luego sí se las vemos, Ajá. tampoco es El modificar volumen, brillo, lo que son las características en sí Exacto. de la pantalla. el botón de programación que no tiene la pantalla, es desde la propia pantalla donde tenemos que pulsar el botón de programación, lo tenemos que ir a configuración y pone programación en CaneX. Pulsamos el botón, se activa, se pondrá el LED en rojo, nos dirá Ajá. que ya se ha puesto, claro, Ajá. el LED en rojo significa, ¿no? Que se Sí, hace. sí.
y vaya que la gente se ponga a buscar aquí el botón de Y no lo programación y no lo encuentre, ¿vale? Ok. Tienes que ir a la configuración, ¿vale? Puede vibrar la pantalla. Es un detalle que a lo mejor en una vivienda es un poco, pues claro, cada vez que vas moviéndote está vibrando la pantalla. Entonces no es... Sí. Y luego el volumen... Pero bueno, el tema de la vibración de la pantalla lo que viene bien es que muchas veces a lo mejor le da al botón de encender las luces y las luces no se encienden. Ujú. Entonces, el hecho de que vibre te da la sensación de que dices, oye, que yo me han dado la orden. Sí. ¿Vale? Y ahora, si no se te encienden las luces, a lo mejor es porque tiene un problema porque te salta un diferencial, un térmico. El hecho de que vibre me mola por ese Sí, sí, detalle. sí. Porque si no te vibra y no se encienden las luces, tú sigues metiendo los dedos hasta que el dedo te salga por detrás. Sí, por detrás. Por detrás de la pantalla. Pero claro, el hecho de que te vibre, dices, oye, pues está entera la pantalla, la orden se ha enviado. Luego tenemos el brillo de la pantalla, lo podemos modificar, o el sonido, ¿vale? Suena. Que conforme vayamos... Yo Vale. me gusta más Vale. el sonoro, ¿vale? En principio el menú que tenemos, no hay más. El tema sí es importante porque si lo quiero poner en brillante, me dan los 3 que vienen predefinidos. Ah, Tú puedes elegir o el blanco, si te gusta el blanco, si quieres lo seleccionamos, este de aquí, nos salimos y automáticamente ya cambia en blanco, y si nos venimos, pues bueno, estaríamos viendo por la parte de atrás, estaríamos viendo la imagen. Ok. Como vienen 3, podríamos modificar cualquiera de los 3 y personalizar nuestra pantalla con cualquiera, ¿vale? Si quieres, vamos a ver el oscuro y ver los 3 que tiene. De Siemens, a mí uno me mola completamente siempre nuevo. más el oscuro. Como tenemos el tema de que si pones el fondo oscuro en el teléfono móvil gasta menos batería, aquí no va a gastar batería porque no tiene batería, ¿no? Pero no sé, me estoy acostumbrado al tema oscuro. Fecha y hora para modificar la fecha y la hora, ¿vale? A la hora, pero bueno, se puede coger de internet si queremos. Ah, no, de internet porque no tiene conexión pero IP esta tiene el pantalla. objeto de comunicación para recibir recoger la vale, fecha y la perfecto. hora, ¿vale? Información del sistema, que es tema de versión y demás, y luego el temporizador, que son temporizadores que tiene en sí la pantalla. Podemos activar y desactivar esos temporizadores, que ahora los veremos, Ujú. ¿vale? Y si pulsamos sobre él, estamos viendo que podemos modificar esa hora y cambiar lo que es los días de la vale. semana. Temporizador te refiere a programación ahora. Exacto, solamente manda una función, es decir, o apago, o enciendo, o mando un valor Y determinado. vamos a tener tantas temporizaciones como funciones técnicas. Y cada función le podemos Cada asociar a cada... temporización tiene un objeto distinto para... Pero es decir, si yo creo 10 lámparas, tengo que crear un temporizador que se lo pueda asignar a cada una de esas lámparas de forma independiente. Bueno, esto no está asignado a una lámpara. Esto realmente lo que está asignado es a un objeto de comunicación que lo mete en una dirección de grupo para apagar, por ejemplo, el alumbrado exterior. Ah, vale, perfecto. ¿Vale? Vale. Esas son las temporizaciones. No es que esté asignado a algo en concreto. Luego veremos el número total que hay, pero no sé si eran 16 temporizaciones Vale. o que tiene unas pocas. Recordaros, chicos, ahora que ha salido antes el tema de De hecho, conversación. son 10, perdona. 10 temporizaciones nada más. 10 temporizaciones. Vale, es decir, que tenemos 10 programaciones horarias. 10 programaciones horarias. Deciros, esta pantalla no es IP, es decir, no podemos conectar la pantalla con nuestro teléfono móvil. ¿Por qué? Pues porque si lo hubiesen hecho lo hacen bien. Entonces, como las cosas de los alemanes estos, no sé. No, hombre, es que no Yo puede creo hacer que esto es un globo sonda. ¿Sabes lo que es un globo sonda? Sí. Voy a lanzar esto al mercado para que ver cómo responde. Los errores que vayan saliendo los voy depurando. Y ahora en el momento en que ya estén los errores depurados en el mercado y ya la gente lo conozca y le guste, hago ¡bam! Y lanzo la pantalla versión IP. Esto es una suposición mía, ¿de acuerdo? Que van a ir por ahí los tiros, porque no entiendo por qué este pedazo de pantalla no lo han sacado en versión IP. Pero bueno, yo supongo que con el paso del tiempo se darán cuenta que tienen que sacar. Además, sitio hay para poner una... Sí, eso está pensado. Esto es un globo sonda. Sí, Esto es un globo sitio hay para sonda, ponerlo. seguro. Esto es un globo sonda. Sitio hay. Esto es, la lanzo y con el paso del tiempo, cuando ya empiecen a los integradores decirme, oye, que esto falla, que esto no sé qué, que no sé de cuándo, es cuando tengo depurado todo el testeo, cojo y lanzo la versión IP, seguro. Cosa que tiene la pantalla, vale. Dispone de 5 pantallas principales, la veremos luego en ETS. Ajá. Puede tener hasta 5 pantallas principales que las tendremos en la parte inferior, ¿vale? Podríamos modificarlas, yo tengo aquí creadas 4, ¿vale? En este caso he creado salón, habitación 1, habitación 2 y gimnasio, me lo he inventado, Ok. ¿vale? Pero podríamos llegar a tener otra más. Y dentro de cada página principal podemos llegar a tener hasta 5, hasta 8 Cajita. sí, exacto, por ejemplo, controles. exacto. 8 controles. ¿Qué ocurre? Que luego dentro de cada control, por ejemplo, Tiene más alumbrado funciones. salón, yo tengo aquí luz techo 1, luz techo 2, alumbrado 1, porque son a lo mejor 2 luces que Es tengo decir, en que el techo. dentro de cada cajita tengo... Tiene 8 más. 8 más. Pero en el caso de control de alumbrado, Ajá. ¿vale? Por ejemplo, aquí tengo una función que es frío-cálido, ¿vale? Que yo puedo encender y apagar, por ejemplo, una luz que cambio la temperatura de color, pero
como tiene más funciones, si lo dejo pulsado, ya me aparece el poder modificar esa temperatura de color e incluso su intensidad. Vale, vamos a explicar esto de las páginas, pero para que lo podamos comparar con otros fabricantes de tal forma. Vamos a ver. Me está diciendo que podemos tener 5 páginas. 5 páginas podrán ser, para que tú me entiendas, 5 plantas de un edificio. Por ejemplo. Y ahora, cuando entro en la planta número 1, es decir, yo tengo 5 páginas, planta primera, segunda, tercera, cuarta y quinta planta. Cuando entro en la planta primera, puedo tener 8 controles. Y cuando entro dentro de ese control, puedo tener hasta 4 controles a la vez. No, hasta 8 también. Hasta 8 controles a la vez. Entonces, tengo... De todas formas, voy a ir aquí poniéndolo en ETS para que se vea. Tenemos una página de inicio. En este caso tenemos 4, pero podemos llegar a tener hasta 5. Hasta 5, que se va a ver en la parte inferior de la pantalla. Exacto. Dentro de cada una, ¿sí? Podemos tener hasta 8 páginas función, se le llama. Vale. Hasta 8 accesos a otras páginas. 8. Okay. Pero ojo, importante que se sepa. No es que si yo tengo 5 páginas principales y tengo 8 páginas función, son 8 por 5, 40, y luego lo multiplico otra vez por 8. No. ¿Por qué? Porque solamente me permite crear 15 páginas función. Amigo. ¿Vale? Solamente puedo hacer 15 páginas función. Es decir, yo puedo tener aquí 8, yo aquí puedo poner 8 más, pero serían 16, ¿correcto? Sí. Por lo tanto, hay algunas que se comparten tanto, en este caso, salón, como habitación 1. Por eso tienes 5, tendrás que repartir las 15 entre esas 5. Exacto. Vale. Pero que puedes ponerla, pueden estar en 2 páginas de inicio, puede compartir una función. Por ejemplo, será igual que antes, que sacarán la versión 2, una actualización para que tenga todas las páginas y tal. Y digan, eso lo tienen capado, eso ya lo tienen. Eso ya lo tienen, lo que pasa es que son así. Dice, bueno, le vamos a poner nada más que 15 páginas función. Y ahora, el año que viene, cuando llegue el jefe de producto y diga, señores, ¿en qué habéis innovado para el año que viene? Y dice, pues espérate, le da la casilla y hemos creado 30 páginas más. No, que ya lo tenía, lo que pasa es que no lo ha habilitado. Entonces lo que hacemos es que, por ejemplo, en este caso, por ejemplo, si entramos en el alumbrado, entraríamos al alumbrado de esa sala y aquí tendríamos todas las páginas que hemos creado, ¿vale? Aunque no tengamos acceso, pero podemos pasar por todo lo que estéticamente es una pasada. Está muy chulo. Es una pasada. Incluso, por ejemplo, para el tema de las persianas, tenemos el control y estaríamos viendo la posesión. Qué maravilla. ¿Vale? Podríamos ir incluso por paso, dependiendo del tipo de persiana que es. Yo estéticamente, lo que es los iconos y demás, lo veo súper chulo, ¿vale? En este caso es un dimmer, como veis, el dimmer cómo funciona, ¿vale? Podríamos incluso ir también por pasos, ¿vale? Y realmente puedes cambiar distintos iconos, que la verdad que los iconos, incluso ahora lo veremos algunos, está bastante interesante. Cosa importante que luego también veremos, de esas 15 páginas función que tenemos, las 5 primeras están capadas. No me permiten hacer todas las funcionalidades que me permite, que pueda llegar. ¿Eso qué quiere decir? Por ejemplo, las 5 primeras páginas, no recuerdo si las 5 o a partir de la sexta, ahora lo confirmamos. Por ejemplo, voy a configurar la primera página función. Yo no puedo controlar el RGBW. ¿Por qué? No sé, llama a Siemens y se lo pregunta. Es a partir de la sexta. Si yo quiero programar un RGBW, tengo que habilitar la página sexta y ya puedo controlar. Cuando para ciertas funciones, de la 1 a la 6, a las 5 no puedes hacerlo. Para ciertas funciones. Tienes que hacerlo a partir de la sexta función. A partir de la sexta. De hecho, te lo voy a confirmar. Porque así lo tienen ellos hecho. De hecho, aquí te lo está diciendo, multifunción, iluminación, persiana. Vale, eso tiene un motivo muy claro. El motivo claro. Y luego, a partir de la sexta, si te das cuenta, ya me permite desplegar muchas más funciones. Vale, esto te explico yo por qué. Esto está claro. Esto es, señores, otra versión. Es los parámetros de la base de datos, cuando lo veáis, es súper fácil configurarlo. Entonces habrá dicho el alemán de Siemens. Y yo, esto como lo dejemos así, va a ser muy fácil. Vamos a poner algo que sea complicado, que el tío a la hora de parametrizar esto, pues le dé vuelta a la cabeza. Pues mira, que no eres capaz de quitar las funciones y ponerlo en la seta. Sujétame el cubata, que lo voy a hacer. Puede parecer más engorroso el tema de las páginas de inicio y páginas de función, pero porque no estamos habituados a lo mejor, estamos habituados a lo normal, a lo usual. Sí, ¿no? sí. Pero que luego es una tontería. Vale. Y luego tenemos, por ejemplo, el control del RGB, ¿no? Que es
muy sencillo, porque liar el color, Bueno, eso sí es algo más, ese tipo de icono ya es más habitual, es más, pero es más los conocido. otros de antes me han gustado mucho, no habitual. Y también nos permite controlar el audio, ¿vale? Muy bien. Y viene con los pictogramas de audio. Incluso puedes recoger la imagen o puedes recoger, mejor dicho, lo que es el texto del tipo de música, el álbum del tal. Exacto, tiene los objetos de comunicación correspondientes para que te puedan salir Qué chulo. y demás. Qué chulo. En este sentido, la pantalla está bastante... Es una pasada. Me ha gustado mucho. A ver, si yo le puedo personalizar ahora yo el de los iconos de Star Wars, ya lo gordo. Imagínate, en vez de la bombilla, pones el sable de luz. Que se apagado y encendido. Es una pasada. Si me lo quitan de las manos. Y espero que no me escuchen esto los chicos de Siemens porque no quiero que me copien la idea. Sí, no, pero bueno, tampoco es... La gente lo sabe. Señores, el que quiera que le customice la pantalla de Siemens con los iconos de Star Wars, euros, ¿no? Son 100 euros. Son 100 euros, que nos contacte con nosotros, que le suministramos la pantalla de Siemens con los iconos de Star Wars. Sí, vamos a pasar ahora vamos a pasar ahora a curiosear lo que es la base de datos que tiene esta pantalla. Como he dicho, la base de datos la tenemos en español, también la tienes en inglés, en alemán, en muchos idiomas. Me ha sorprendido porque Siemens es de los fabricantes que suele tener gran parte de los bases de datos en inglés, ¿de acuerdo? Entonces aquí lo ha dado todo, lo está dando todo en esta pantalla. Es muy fácil de configurar, es muy intuitivo. La verdad, está súper bien hecho. Muy bien estructurado. Es que pero aparte bien hecho. Porque en algunas ocasiones te dice grados centígrados y no son grados centígrados, son Fahrenheit. No, es que tienes que poner la contraria. Pero que tú te estás escuchando, ¿no? Ya. Entonces son cosas que no... Lo que sí es importante a lo mejor, para el tema del idioma, es que entre las primeras, en los modos de visualización, lo que hemos dicho antes, si lo queremos en vertical o horizontal, nosotros la tenemos en vertical. Si la queremos en modo horizontal, es aquí donde la seleccionamos, ¿vale? Y luego el tema del idioma. De esa pregunta, no sé si esto lo sabes. Si tenemos ya configurada la pantalla en vertical y la configuras y la vuelca a la programación y después te dice el cliente que lo quiere en horizontal, si tú lo pones en horizontal y lo vuelcas, ¿tienes que configurar de nuevo los iconos? No. Esto cambia, se estructura automáticamente. Muy bien. ¿Vale? Me queda que me iba a decir si puedo cambiar el modo ahí no. No, hombre, no lo he visto, no sé si ya. No, hombre, así no creo que. Si no te preguntaría. Luego tenemos el tema, son lo que siempre, ¿no? Fecha y hora modificarla mediante book, en caso de que queramos resesionar la hora, enviar estado día-noche, por si queremos utilizar el tema del modo noche. Esto es importante, ¿por qué? Porque nosotros vamos a poder ajustar el horario verano-invierno de esta pantalla y lo va a poder hacer de forma automática. Ella va a saber cuándo es la puesta y salida de sol. Muy bien. ¿Por qué? Hemos dicho que tenemos el Human Central Lighting. Tenemos el control del ciclo circadiano, por decirlo de alguna forma, todas estas características en tema de cambiar la temperatura de color y beneficios que tiene, pues lo podemos realizar. Tenemos el tema de función de respuesta de sensor de proximidad, que en caso de que no detecte la pantalla si queremos hacer algo, ¿vale? El brillo de la pantalla se puede modificar también mediante el BU, lo puedes quitar. De todas formas, como lo puedes ajustar de la pantalla, como lo hemos visto antes, que la tenemos al 100%, pues se podría cambiar, ¿vale? El tipo de pantalla, por defecto, es oscura o clara, la podemos seleccionar también. Entonces, al fin y al cabo, son parámetros por defecto. Para que cuando tú cargues la pantalla venga preconfigurado. No es algo que sea... Aunque esos parámetros luego lo puedes cambiar la configuración. Exacto, ¿vale? Aquí tenemos ahora el tema de las coordenadas. Esto sí es importante, sobre todo si vamos a utilizar esa función. Si no, pues bueno, utilizamos... aquí te pone, para que lo escriba, ¿vale? Han puesto por defecto Berlín, Alemania. Tienen que haber puesto Calzadillas de los Barrios, por ejemplo, ¿no? Provincia de Badajoz, por ejemplo. O Berlín, Alemania. O Magín, Zaragoza, ¿no? Zaragoza, Magín. Miranda del Ebro. Burgos. Entonces, aquí seleccionamos lo que es la latitud y la longitud, si es norte, sur, este, oeste, ponemos esos datos y seleccionamos la diferencia horaria, sobre todo porque automáticamente él puede cambiar la fecha y hora, aunque también se lo podemos escapar, le podemos decir que no lo haga. Insisto, esto es importante si vamos a utilizar ciertas funciones que tiene la pantalla, porque la longitud y la latitud tampoco es que sea ponemos aquí nada más que Madrid directamente y ya está, pero podemos poner Madrid. Sí, pero con eso ya vas a ver la salida y puesta del sol y hay gente que, por ejemplo, para el alumbrado exterior y ese tipo de cosas quiere la salida y puesta del sol. Exacto. Entonces, en caso de que estemos en Sevilla o estemos en otra ciudad española o
en Colombia o donde sea, Oye, ponemos ¿tú crees que si le ponemos la latitud, la longitud de la ciudad esta donde hay 6 meses de día, 6 meses de noche, lo sabrá? ¿Tú crees que los alemanes habrán pensado en eso? es cuestión de probarlo. Yo Pero creo que yo no es voy a curioso. estar aquí 6 meses esperando a ver si en un momento todo cambia. No, pero es curioso. A lo mejor no han tenido en cuenta eso.